salvación. ¿De quién he de atemorizarme? Dice la palabra de Dios, dice, no temerá mi corazón. Ahí dice este salmista, y dice, yo estaré confiado. Y el día de hoy me gustaría hablar de un tema muy práctico, muy sencillo, que probablemente en algún momento de su vida ha experimentado. Y esta emoción es el temor. El temor es una de las emociones pues que se presentan muy a menudo. No importa si eres niño o si eres adolescente o si eres adulto, anciano, es el temor en el cual podemos estar enfrentando continuamente a lo largo de nuestra vida. Y mire, note algo muy interesante, es que en la Biblia pocas cosas como este tema se ven tantas veces, pero en la Biblia aparece 365 veces la palabra no temas. Fíjese qué interesante, 365 veces, es decir, una vez para cada día, porque el Señor sabe que cada día probablemente podamos experimentar esta emoción llamada temor. Ahora, ¿qué es el temor? Es ese sentimiento de inquietud, de rechazo hacia las cosas o incluso a las personas que se consideran dañinas o peligrosas para nosotros. Ahora, la Biblia menciona, hermanos, dos tipos de temor. Número uno, el temor, primero, que es beneficioso y que debe ser fomentado, que viene siendo el temor a Dios. El temor a Dios es el principio. Ha leído este versículo que dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, o el temor al Señor, a Jehová. El temor no quiere decir como un temor como de miedo, de terror, sino de respeto, como reconocimiento, como amar a nuestro Dios. De ese temor es el que tiene que ser fomentado, amar a Dios. Pero también el segundo tipo es una emoción que es normal experimentar, pero que es necesario ser superado. Y el temor a algunas cosas que el día de hoy vamos a hablar. Y ese es lo que el punto que quiero hablar, este segundo punto, acerca del temor hacia las cosas o hacia las personas. Ahora, yo sé que todos los que estamos aquí en algún momento hemos experimentado el temor, hemos experimentado el miedo, pero hay una diferencia, porque es natural, es una emoción que Dios puso en nuestro corazón. Pero la diferencia, hermano, es que nosotros vivamos todos los días en temor. Conozco personas que todos los días o la mayoría de los 6 días de la semana viven en miedo, viven en temor, viven en desconfianza. No pueden salir a la calle por miedo a ser atropellados, miedo a alguna situación en la sociedad, miedo de todo tienen miedo. Y hay gente que vive así. Pero el Señor probablemente quiere hablarnos a nuestra vida, porque probablemente no es que vivas todos los días en temor, pero sí puede que en estos momentos estés pasando por alguna situación que ese temor pueda ahogar tu fe. Y es lo que vamos a hablar en esta mañana. Ese temor puede venir y afectar algunas áreas de nuestra vida. Y hoy vamos a atacar este tema, vamos a tocar este problema, vamos a quitar esa piedra para que otros no tropiecen y para poder caminar en este camino de la fe. Ahora, hay algunas razones por las cuales podamos sentir temor. Y uno de ellos es el temor a lo desconocido. Todos nosotros podemos sentir temor a lo desconocido. Miren, lo desconocido a veces lo vemos como una amenaza. A veces lo vemos como algo que nos puede amenazar, pero también el resultado de esa amenaza puede ser el miedo. No tenemos el control sobre eso y eso nos puede frustrar. Cuando sabes que hay algo, mire, yo recuerdo cuando uno va a entrar a la secundaria, cuando iba a entrar a la primaria, lo desconocido, ¿no? ¿Quién van a ser mis compañeros? Va a haber uno más fuerte que yo, a los hombres. ¿Quién el buen? Recuerdo el primer día de la secundaria, llegué yo todo atemorizado, con miedo a lo desconocido, y llega un muchacho ahí y llegaba así. Llegó así, y entonces, este es el que va a golpear a todos, ¿verdad? Este es el que se gana el respeto luego. Pero muchas de las veces el miedo a lo desconocido es lo que puede causarnos una amenaza y por lo cual también el resultado viene siendo el temor. Ahora, miedo también a empezar algo nuevo. Difícilmente hay personas que dicen, yo ya estoy bien así, ya empezamos algo, ahí va bien la cosa, pero me da miedo empezar. A mí me encanta, yo le he dicho a mi esposa, a mí me encantan los inicios.
A mí me encanta iniciar de cero. A mí me encanta iniciar algo nuevo. Esa es una personalidad, algo que Dios puso en mí. Pero hay personas que no les gusta iniciar algo, que no les gusta emprender algo nuevo. Hay miedo también en buscar un nuevo empleo y dice la persona, es que yo ya estoy aquí seguro, ya llevo varios años, no me gustaría. Luego resulta que si yo me llevo a cambiar, si yo me va a ir mal o me va a ir peor. Y a veces tenemos miedo a iniciar algo nuevo, a buscar un nuevo empleo, miedo a casarse. Platicaba yo ayer con un señor que apenas conocí en algún lugar ahí y él decía algo, los jóvenes, no sé, tengo 2 hijos, ya tienen 27, otros 30 y tantos. No se quieren casar, decía él. No se quieren casar y ese es un problema general. No se quieren casar. Tienen miedo a la responsabilidad, miedo al compromiso, no lo sé. Pero él estaba diciendo, y muchas personas, precisamente eso, tienen miedo a casarse. El temor a los pensamientos negativos o anticipados. ¿Cuántas personas, hay personas así que tienen mucho miedo a cosas, imaginan cosas en su mente? O sea, como hablamos ahorita, no sé, anticipadamente no ha sucedido nada, no ha pasado nada, pero ya es como que no, yo no voy a ir a salir porque ahorita está súper feo. No va a ser que me vaya a pasar algo, no va a ser. Y empiezas anticipadamente a tener pensamientos de temor, de ansiedad, de frustración. Y hay personas que viven así. No voy a poder, dicen esto, no voy a poder pagar, todo va a salir mal. ¿Qué pasa si me roba? ¿Qué sucedería? No, mejor no lo intento, mejor no me muevo, mejor estoy bien aquí, ¿no? Y hay gente que vive así. Y si yo quiero mencionar que el temor, pues muchas de las veces sucede por algunas experiencias pasadas. ¿Por qué? Porque cuando lo intentaste, por cuando buscaste, porque cuando eras atrabancado, cuando querías intentarlo, probablemente algo salió mal. Probablemente fracasaste, probablemente vino alguna situación, salió todo lo contrario y desde entonces ahí empezaste a decir, tengo miedo, ¿no? Como el video ahí, tengo miedo. Qué bueno que estamos en medios de comunicación porque tengo miedo, ¿no? Así que muchas personas, por malas experiencias del pasado, temor, muchas de las veces también tienen ese miedo o ese temor por pensar que están solos en su caminar o porque van a emprender algo, porque van a hacer algo y tienen miedo porque se sienten solos. Y ese miedo, ese temor, piensan que hay soledad y piensan, solo no creo lograrlo, no podré y se sienten solos. Y probablemente si esté solo la persona, pero ¿cuánto recordamos que tenemos un Dios que siempre está con nosotros? Amén. Hay personas que tienen o incluso miedos a quedarse solos, ¿no? Miedos a quedarse solos. Temor también por el entorno en el cual nos rodeamos. Sucede cuando hay temor en nuestra vida. Muchas veces, fíjese, esto quiero llegar a este punto también, es que el temor nos paraliza. Cuando nosotros sentimos mucho temor, hay personas, yo no sé, como el Chavo del Ocho, ¿no? Que le daba la chiripiolca. Cuando se le daba miedo a algo, empezaba ahí, se quedaba todo tieso y tenía alguien, no sé si era el Chavo o era Kiko, alguien de esos, ¿no? Pero les daba miedo pero en nuestra vida muchas veces pasa eso. Nos da miedo algo y no sabemos qué hacer. No sabemos cómo reaccionar. Y en ese momento se te nubla la mente y algo te da temor y no sabes qué hacer. Pero algunos dicen, mejor no lo intento, mejor algo puede salir mal, mejor prefiero evitar alguna responsabilidad. Y el miedo te puede paralizar. Otra de las cosas, el miedo te desenfoca. Cuando tú vas caminando hacia una visión o hacia lo que Dios dijo para tu vida y tú vas hacia allá y de pronto ves algo que no resulta como tú esperabas, te puede desenfocar. Y ahorita vamos a ver una historia de una persona, de cómo es que Dios lo estaba usando. Y bueno, te lo resumo. Pedro, ¿se acuerdan de Pedro? ¿Qué resulta? Dios le habla y Jesús le habla y dice, ven, sal de ahí de la barca, va caminando y de pronto ve el miedo. Y lo paralizó y lo desenfocó el miedo. Y entonces empezó a hundirse. Pero el miedo muchas de las veces también te limita el crecimiento. Te desenfoca y te limita el crecimiento. No creces, te quedas ahí donde tú estás. Ya dices, ya no sé si avance más porque no sé si lo voy a lograr. Y el miedo te puede desenfocar de lo que Dios quiere hacer para tu vida o para tu familia. El temor también puede ahogar tu fe. Cuando de repente viene ese miedo, empezamos a dudar, empezamos a poner más atención en el miedo
y de pronto se nos olvida que mayor es el que está con nosotros. Amén. El temor hace que no lo vuelvas a intentar. El temor también te nubla la visión y te desanima a poder seguir adelante. Ahora, hay muchos tipos de miedo, muchos tipos de temor, como al futuro, al fracaso y tantas cosas. Pero el día de hoy quiero que me acompañe ahí, por favor, a Éxodo capítulo 3, versículos 7 al 15. Me encuentro la historia de Moisés. ¿Se acuerdan de Moisés? El que no conoce de Moisés, ahí se lo dejo de tarea. Estudien la Biblia e investigue quién es Moisés, pero vamos a hablar un poquito acerca de él. Moisés, precisamente esta semana estábamos ahí contándole la historia a los niños de una manera muy sencilla, pero Moisés, un hombre que Dios usa, y a mí me encanta a lo largo de la historia de la Biblia, es que cuando había algún acontecimiento, había alguna opresión, había alguna situación que el pueblo había estado siendo oprimido, Dios levantaba algo. Antes de levantar un evento sobrenatural, Dios levantaba hombres como usted y como yo. Dios levantaba hombres para poder hacer su voluntad. Dios le encanta usar hombres. ¿Y sabe qué? Le encanta usar hombres como usted y como yo. Personas débiles, personas que muchas de las veces no son tan capaces. Bueno, hablo por mí personalmente, pero que Dios le encanta usar. Porque ahí es donde Él se glorifica. Porque ahí es donde Él se ve manifestado su poder. Y Moisés era uno de esos. Moisés era un hombre que tenía temor a experimentar, tenía inseguridad incluso de sí mismo. Y quiero que me acompañe ahí en Éxodo capítulo 3, versículos 7 al 15. Y me llama la atención porque vamos a leerlo todos juntos. Ahí léalo en su Biblia o estará en la pantalla. Y dijo luego Jehová: bien he visto, dice, he visto la aflicción de mi pueblo que estaba ahí esclavizado, el pueblo de Israel. Y dice el Señor: he visto la aflicción. Y no solamente he visto, dice el Señor, sino también había levantado, se había escuchado el clamor delante de Dios que había llegado al oído de nuestro Dios. Y dice: he visto, he oído, y a causa del clamor, a causa de los extractores. Y luego también dice: y he conocido sus angustias. A mí me encanta ver cómo la Biblia dice, y luego dice: y he descendido para librarnos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Lo resumo: he visto, he oído, he conocido, he descendido y he venido a sacarlo. Fíjate cómo dice la palabra de Dios. Y luego dice: porque a una tierra donde fluye leche y miel, a lugares del cananeo, del eteo, del amorreo y de todos los feos, ¿verdad? Y luego dice: el clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y he visto la opresión con la que los egipcios los oprimen. Ahora ven, por tanto, y te enviaré a Faraón para saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios y preguntó y dijo: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que vaya a Israel y saque de Egipto a los hijos de Israel? Ahora, la pregunta es, yo no sé si Dios te ha hecho una promesa a ti, a tu familia, a tu persona, en el cual de repente es una proyección muy gloriosa, muy hermosa, pero de pronto nos sentimos como Moisés, tan inseguros de sí mismo. Llega uno a decir: digo, yo lo he sentido muchas veces, pero me he dicho de esta manera y he pensado de esta manera, pero ¿quién soy yo? Y porque probablemente en un momento de inseguridad personal, Moisés está diciendo: ¿quién soy yo? Pero voy a ir. Dios está haciéndole un llamado específico a su vida. Y es lo primero que él dice: ¿pero quién soy yo? Ahora, vamos ahí y dice la palabra: y Dios respondió: ve, porque yo estaré contigo. Y eso es lo mismo que el Señor nos dice. Y esto es lo que el Señor te está diciendo. Yo no sé qué promesa estás esperando del Señor, qué cosa Dios te ha hablado acerca de ti, pero el Señor te puede decir: ¿sabes qué? Ve, porque yo estoy contigo. En ese momento tú dices: ¿pero quién soy yo? No cuestiones tanto quién eres tú, porque yo soy el que voy a orar. Amén. Porque el Señor es el que va a hacer las cosas. Y esto te será por señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirás a Dios sobre este monte, le dice el Señor.
Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y entonces Moisés le dijo: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Y ahí continúa la historia. Muchas gracias. Vemos cómo es que el Señor le da un llamado a la vida de Moisés, y era algo complicado. Probablemente era algo difícil que el pueblo de Israel pudiera salir de esta esclavitud. Y ahorita vamos a ver. Aquí podemos ver que probablemente alguien de ustedes pueda sentirse como Moisés, que pueda tener miedo a su futuro, miedo a que posiblemente no haya nada especial, sobre todo los jóvenes, ¿no? Cuando uno llega a la adolescencia, a la juventud, probablemente está esa incertidumbre de qué va a pasar en el futuro, ¿no? ¿Qué sucederá más adelante? Y yo hace días también estábamos pensando precisamente esto. Mira dónde estamos hoy. No sabemos cómo estaremos en 10 años, en 5 años, pero lo único que sabemos es que tenemos un Dios fiel. Amén, que cumple sus promesas, que Él está ahí siempre con nosotros. Y dice su palabra que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel a cada uno de nosotros. Y probablemente hay algún joven que puede decir: yo tengo miedo al futuro, no sé qué pasará. Pues solamente quiero animarte que, bueno, ahorita vamos a ver la historia de Moisés, pero cómo, aunque él se sentía así, había un Dios que estaba respaldándolo. Hay personas que no han buscado nuevos horizontes, nuevas oportunidades por miedo o por inseguridad. Hay personas que no se sienten tan capaces ni merecedores de recibir algo para ellos, porque muchas de las veces nunca recibimos buenos regalos cuando éramos pequeños, nunca recibimos un halago, nunca nos recibimos reconocimiento, pero cuando Dios te empieza a darlo, de pronto empezamos a tener miedo. ¿Por qué está pasando eso? No, yo no me siento merecedor, yo no, porque probablemente nunca lo habíamos recibido. Pero tenemos un Dios tan misericordioso, tan bueno, tan grande en amor, que Él se da a cada uno de nosotros. Ahora, tenía inseguridades personales este hombre llamado Moisés, porque dice ahí en Éxodo 3:11, entonces Moisés respondió: ¿quién soy yo? Y la cosa aquí es que nosotros tenemos que saber, hermanos, no quiero hacer una prédica motivacional ni nada de eso. Quiero solamente que sepas bien tu identidad en Cristo Jesús. ¿Quién eres tú en Cristo Jesús? La palabra de Dios nos dice ahí en Juan capítulo 1 versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que cuando el enemigo quiera venir y te quiera poner, y vas caminando hacia la visión que Dios ha puesto sobre tu vida, y el enemigo viene y te susurra y te dice: no se va a poder, estás enfermo, mira, estás muy cansado, mira, tu hijo no cambia, no se transforma, y de repente entonces tú empiezas a decir: ¿quién soy yo? Si es cierto, no voy a poder lograrlo, no voy a poder ver, nunca he visto nada bueno en mi vida. Pero el Señor te está diciendo: hey, tú no eres cualquier cosa. Alguien una vez dijo: cualquiera se rendiría, pero tú no eres cualquiera. Amén. Tú no eres cualquiera, porque tú eres un hijo de Dios. Su palabra dice que aquellos que le recibieron y que creen en su nombre, ¿cuántos hay de esos aquí? Y dice que te dio potestad de ser llamado su hijo. Así que somos hijos de Dios. No tenemos cualquier padre, tenemos un padre bueno que siempre está ahí para ayudarnos. Y probablemente Moisés también tenía incredulidad o temor más bien a la incredulidad del pueblo. Porque ahí vemos en Éxodo capítulo 4, versículo 1, vaya conmigo por favor ahí a la palabra de Dios. Éxodo 4:1, léalo conmigo. Dice que entonces, léalo, 1, 2, 3. Entonces temor a la incredulidad del pueblo. Muchas de las veces podemos tener esa incredulidad hacia: vas a meter algún oficio ahí a alguna secretaría, o vas a meter a algún documento y de pronto o alguna posibilidad de emprender un negocio, una solicitud por algún currículum. Y lo primero, luego viene el diablo y te dice: no se va a poder.
andan contratando pura gente bien estudiada, ¿no? Los documentos ahí, los hombres esos secretarios, si no, no, para que se mueva ese documento. Pero luego viene ese temor anticipadamente. Moisés lo primero que dice es aquí, ellos no me creerán. O sea, él se está poniendo ahí la situación. Ellos no me van a creer. Es más, Moisés mismo dice, porque ellos dirán, no te ha aparecido Jehová. O sea, no ha ido y ya está anticipadamente. Ellos van a decir. Pero muchas de las veces sucede con nosotros, es que anticipadamente estamos dando un panorama de lo que sucederá. Yo le puedo decir, usted vaya, usted haga, usted emprenda, porque cuando ven a alguien convencido, entonces los demás también empezarán a creer. Me encanta la historia de la samaritana. ¿Se acuerdan cuando Jesús tiene un encuentro con esa mujer samaritana? Y de pronto Jesús le pide agua de beber, empiezan a platicar, y Jesús le dice todo cuanto ella ha hecho, ella se sorprende y de pronto va y le cuenta a los demás de su pueblo. Viene mucha gente, invitan a Jesús a quedarse, entonces viene todo ese pueblo y le dicen a esa mujer samaritana, ahí en Juan capítulo 4, versículo 42, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, dice, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Señor del mundo, el Cristo. Así que ellos estaban diciendo, ahora ya no solamente por lo que tú me has contado, ahora yo ya he visto, personalmente soy convencido, estamos convencidos de que verdaderamente este es el Cristo. Ya no creemos solamente por lo que tú nos has dicho. Hermano, yo solamente quiero decirle, usted vaya, usted toque puertas, usted testifique, usted predique, porque tarde que temprano la gente comprobará que Dios es un Dios real al cual nosotros servimos. Amén. Usted vaya, inténtelo, porque a veces tenemos ese miedo de que no sucederá aquello que esperamos, pero no tenga temor anticipadamente. Usted tenga buena expectativa de que Dios hará algo poderoso a través de tu vida, a través de los tuyos, a través de aquellos que nos somos llamados hijos de Dios. Así que, hermano, no tenga temor. Vayamos y prediquemos las buenas noticias. Y es que el Señor me está mandando a esta mujer que es bien difícil. Usted vaya, usted predique. Es que mi hijo no cambia. Usted siga orando por él, usted siga confiando, porque tarde que temprano veremos la gloria de Dios. Amén. Y el Señor se va a glorificar. Daremos la honra y la gloria a Él. Pero a veces viene el temor. Viene el temor por muchas de las veces, hermanos, por limitaciones físicas. Mire, en Éxodo capítulo 4, versículo 10 al 12, Moisés sabía y lo dice de esta manera. Dice que ahí en Éxodo 4, del 10 al 12, si usted está en su Biblia, dice así la palabra de Dios. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en la habla y torpe de... Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca. Y dice, y te enseñaré lo que hayas de... Hermano, el Señor a veces te dice, predica, comparte la palabra. Es que yo no soy muy bueno. Es que yo me siento como Moisés. Y sinceramente, digo, mi primer predica, yo me recuerdo cuando mi líder de jóvenes, a lo mejor y me ve, Lorena, ella fue mi primer líder de jóvenes, y ella me animaba y me dijo, predica aunque sea una reflexión, me dijo, di una reflexión y yo te sigo lo demás, yo termino lo que quieras. Y no me animé, hermano, me sentí tan nervioso cuando ya no supe ni qué. Y es que, mire, hermano, yo era de las personas que pasaba enfrente y se me ponía la mente en blanco. No sabía, yo ya tenía todo lo que iba a decir en la mente y yo decía, esto es lo que voy a decir. Pero nomás me paraba enfrente de alguien y no sabía qué decir. De hecho, ahorita no sé qué decir. Pero así era yo. Pero el Señor me hizo una invitación. El Señor me dijo, ven, porque mire, y de pronto empecé yo, cuando yo estaba ahí, bueno, sigo siendo joven, pero cuando estaba ahí soltero, yo me acuerdo que ahí en mi escritorio, leyendo la palabra de Dios, recuerdo que Dios me empezó a dictar muchos sermones y empecé a poner así toda la lista. Ya no la tengo esa lista. Pero
recuerdo que, y bueno, Señor, pero ¿para qué estoy haciendo esta lista? Pues el Señor me estaba diciendo, porque yo te voy a usar para predicar mi palabra. Y bueno, pues yo nada más tenía los puros temas, no tenía nada de información, tenía los puros temas. Bueno, pues y entonces un día Dios me da este versículo que quiero leérselo, Salmo 81:10. Salmo 81:10. Dice, yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Y luego me encanta esta parte porque dice, abre tu boca y yo la llenaré. Qué glorioso, hermano, cuando escuchas esta palabra, y la apunté incluso en mi libro, ahí en mi cuaderno puse, tenía ese versículo, abre tu boca y yo la llenaré. Y ¿sabes? Eso es algo tan hermoso porque en lo personal, a veces uno tiene miedo a hablar de las cosas de Dios, pero el Señor te está diciendo, tú abre tu boca, que yo la voy a llenar, yo pondré en ti lo que tienes que hablar en esos momentos cuando tú tienes que hablar. A veces nos da miedo testificar, porque tenemos esas limitaciones físicas o emocionales. No, es que decía Moisés, es que yo tartamudeo, ¿no? Yo le estaba diciendo a Gracia, era tartamudo. En ese momento Moisés era tartamudo, no sabía cómo iba a presentarse. Y él dice, yo soy torpe de lengua y no sé hablar. Entonces, muchas de las veces tenemos miedo a algunas limitaciones. Pero usted vaya, porque cuando el Señor te envía, Él te va a respaldar. ¿Alguien dice amén? Yo te pregunto y no me respondas, ¿de qué tienes miedo? ¿Qué es tu mayor miedo? Bueno, solamente quiero recordarte que cuando usted va, usted tendrá éxito, no por tus capacidades humanas, sino por parte del poder de Dios que está obrando en la vida de cada uno de ustedes. No tendrás éxito por tus capacidades, por tu sabiduría, por lo que tú puedes hacer. Tendrás éxito porque Dios está con cada uno de nosotros. Amén. Ahora me voy rápido. La pregunta aquí, ya hablamos acerca del miedo, cuáles son algunas situaciones, el temor, algunas situaciones. Ahora vamos, ¿cómo poder quitar ese miedo de mi vida? Me voy rápido porque solamente me quedan 10 minutitos. ¿Cómo superar el miedo? Bueno, número 1, me voy rápido, y si usted trae su Biblia, búsquelo o apúntelo. Número 1, pues aceptar la paz de Dios. Vaya conmigo a Juan capítulo 14, versículo 27. ¿Cómo superar el temor? ¿Cómo lo vamos a superar? Bueno, vayamos a aceptar la paz que viene de Dios. Dice su palabra ahí en Juan capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, y dice, mi paz, dice el Señor, mi paz te doy, Ricardo, mi paz te doy, Yair, mi paz te doy, Jesús, mi paz te doy. Y dice, cuando Él da esa paz, yo no la doy como el mundo la da. El mundo te puede dar una paz que es pasajera. El mundo te puede dar una estabilidad que es pasajera. El mundo te puede dar algo que probablemente ahorita puedes sentir paz, pero tarde que temprano se va a acabar. Pero la única paz que perdura, esa viene de nuestro Dios. Amén. Y esa paz es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y dice, no se turbe vuestro corazón, ni no tengas miedo. Porque mi paz será completamente diferente. Mi paz es permanente. Mi paz, permanecerás en esa paz y en esa plenitud. Ahora, acepta esa paz del Señor. ¿Cómo sentir? Bueno, vaya conmigo en Proverbios 18:10. Cuando sientas temor, yo quiero decirte cómo superar ese miedo, cómo superar ese temor. Bueno, simplemente corre al Señor, corre a sus brazos, corre a buscar su presencia, corre a orar. Mire, Proverbios 18:10 dice la palabra de Dios, léalo conmigo. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá ¿quién? Dígalo conmigo, a él correré yo. Y seré levantado. Cuando corres al Señor, entonces en el miedo es como cuando vas corriendo y de pronto está ahí el hoyo del miedo, el temor. Mira, en ese momento estás corriendo al Señor, el Señor te le agarra, te levanta y te cruza y te pone en el otro lugar. Porque Dios es bueno. Y me encanta cuando usted pueda experimentar, me encanta saber esto, que es cuando experimentamos temor. En ese momento, mire, la respuesta es correr al Señor. Ore al Señor. Y cuando usted ora, dicen, a él correrá el justo y será levantado. Ahora, Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. Y este es un versículo que comúnmente leemos aquí.
Pero dice la palabra, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración, fíjese, y ruego, con acción de gracias. Y luego dice que cuando usted ora, que cuando usted da gracias al Señor, dice, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es una respuesta. ¿Cómo superar el miedo? ¿Cómo superar el temor? Bueno, corramos a sus pies, corramos a orar, aceptemos la paz de Dios, pero también vayamos y busquemos su presencia, recordamos sus promesas. Mire, en Isaías 41:10 vamos a recordar sus promesas. ¿Y cuáles son sus promesas? Pues cuando usted va a la palabra puede encontrar muchas promesas que hay para usted. Por eso a mí me encanta Antiguo y Nuevo Testamento. Este es un testamento. ¿Por qué se llama el Nuevo Testamento un testamento? Porque cuando usted, a lo mejor algunos ya lo hicieron, pero ya dejaron un testamento ahí, ya dejaron ahí usted una herencia, y ahí está el testamento donde dice qué es lo que se va a quedar cada quien, ¿no? ¿Quién se va a quedar con la casa y quién se va a quedar con el perro? Entonces ahí dice que cuál es el ese. Pero el Señor nos dejó este testamento donde dice cuáles son las promesas para cada uno de nosotros. Y aquí vamos a encontrar esas promesas que hay para nosotros. Ahora, ¿qué nos dice Isaías 41:10? Dice, no temas porque yo estoy. Hermano, cuando usted tenga miedo, en ese momento recuerde este versículo y dígale, Señor, yo no voy a tener miedo porque tu palabra dice que no tema porque tú estás conmigo. Mira, me estoy sintiendo solo en estos momentos, pero tú dices que tú estarás conmigo y tu palabra no miente. Tú no mientes, tú no eres hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que te arrepiente. Yo sé que lo que has dicho tú lo harás. ¿Y sabes qué? Dice ahí, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. En ese momento te dará fuerzas. Esa es la promesa. Él te ayudará. Y dice, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Recuerda las promesas de Dios. En esos momentos no hay nada mejor que recordar la palabra de Dios. Ni una canción, ni nada, ni un consejo muy sabio que te puedan dar te podrá quitar el miedo más que la palabra de Dios cuando recordamos sus promesas. Ahora, recibe su amor. Me estoy yendo rápido. Recibe su amor. En Juan capítulo 4, versículo 18, dice que en el amor no hay temor. En el amor no hay temor. Recibe el amor de Dios. Recibe, porque cuando recibes ese amor, entonces ese temor se tiene que ir. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva consigo castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Tienes miedo? Probablemente, constantemente, probablemente no ha sido perfeccionado el amor. Pero no, esto no es una para condenar, es una oportunidad para poderle decir, Dios, yo quiero ser perfeccionado en tu amor. Quiero recibir ese amor, que realmente yo pueda saber que tengo un Dios que me ama, que me perdona, que me restaura y que tiene un propósito para mi vida. Recibe su amor. Todos los que estamos aquí, hermanos, hemos recibido de ese amor, pero algunos no hemos experimentado, no hemos dejado que sea revelado a nuestras vidas. Yo quiero invitarte, recibe su amor. Probablemente fallaste, bueno, recibe su amor. Probablemente lo negaste, bueno, recibe su amor. Te equivocaste, recibe su amor. Tus hijos, hermanos, aunque sean tremendos, aunque hayan hecho lo que hayan hecho, nunca dejarán de ser tus hijos. Ellos saben que hay un Padre que les ama. Asimismo, tú recibe el amor del Señor. Ahora, no te estoy diciendo que hagas lo que quieras. Te estoy diciendo que si te equivocaste, si fallaste, si pecaste, ve a la cruz y dile, Señor, yo recibo tu amor y tu perdón. Y el Señor hará con tu vida. Y déjate cambiar por su palabra. Ahora, Salmos 73, versículo 25 al 26. Fíjese lo que dice. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre, dice el salmista. Y 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Y voy a invitar a los hermanos de alabanza, ya con eso termino. Quiero mencionar este versículo. Pablo le dice a Timoteo, fíjese lo que Pablo le dice a Timoteo
ahí en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De amor y de dominio propio. Pablo en ese momento le manda la carta a su hijo Timoteo, porque se dice que Timoteo tenía muchos temores. Era un joven pastor, pero estaba en las ciudades más complicadas, más conflictivas. Por eso Pablo le escribe varias hay cartas, pero él tenía temor. Y en ese momento el consejo que Pablo le escribe a su hijo en la fe, Timoteo, le dice: recuerda algo, Timoteo, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Cuando venga ese temor a tu vida, no sé si es por una decisión, no sé si es por un problema de salud, no sé si es por algo que vas a tomar, una determinación que vas a hacer con tu trabajo, con tu familia, con lo que sea. Pero de repente ese temor quiere venir a tu vida. Recuerda lo que dice la palabra. Dios no te dio un espíritu de cobardía, de algo. Hay otro versículo también donde le dice el consejo de David a Salomón, y eso quiero predicarlo más adelante porque estoy armando este sermón, pero le dice: esfuérzate y sé hombre. Le dice: esfuérzate y sé hombre. En otra versión dice: no te achiques, dice algo así, dice no te dobles, de esa manera me llamó tanta la atención. No lo traigo en ese momento, pero Dios no te dio un espíritu de cobardía para doblarte, para doblegarte, para salir huyendo. No importa la situación, Dios no te dio un espíritu para temer, para correr, para huir o para evadir las situaciones. El Señor dice que te dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y ya mencionamos la vez pasada, el servicio antepasado, cuando prediqué acerca del dominio propio. El dominio propio no se trata de controlar las situaciones que están alrededor, se trata de controlarte a ti mismo, las situaciones que pasan internamente en tu corazón. El dominio propio te sirve para esos momentos complicados y difíciles. ¿Qué voy a hacer en esos momentos? O salgo corriendo, o salgo huyendo, o salgo llorando, o enfrento la situación con poder, con amor y con dominio propio. Y termino diciendo que en San Mateo, vaya conmigo, San Mateo 14:25, que es la historia que quiero llegar. Es San Mateo 14:25 al 31. Hermanos, podemos hacer una serie muy larga acerca del temor, porque tantos hombres y mujeres experimentaron temor. Pero yo sé que con esto, si el día de hoy usted sale por esa puerta sabiendo que Dios está con usted en cualquier momento y en cualquier circunstancia, y que usted tiene siempre que correr a Dios, ya salimos vencedores, ya valió la pena, ¿no? Porque yo quiero apuntar siempre a Cristo, que Cristo es el centro de todos, y que no se trata, mis predicaciones no quiero hacerlas centrar en las personas, pero estos nos ayudan a poder centrarnos en Cristo, es decir, no me voy a desenfocar por nada en el mundo que pueda pasar. Mi enfoque está en Cristo Jesús, y voy a permanecer y voy a ser fiel hasta la muerte. No voy a temer, voy a salir victorioso. Y me llama la atención porque en Mateo capítulo 14 versículo 25 al 31 dice la palabra, y me gustaría que lo leas, y ponte de pie, y quiero leer esto más. A la cuarta vigilia de la noche, ¿sí? Ahí en tu Biblia lo puedes leer, si no en la pantalla. Jesús vino a ellos andando en el mar, y los discípulos viendo andar sobre el mar, dice que ¿se qué? Se turbaron, y dice diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. ¿Cómo serían esas voces de miedo, hermano? Gritando en ese momento, voces de miedo. ¿Cómo son voces de miedo? Bueno, porque a veces uno lo lee de corrido y como que no se imagina, pero yo me quiero imaginar el panorama. En ese momento las voces de miedo gritaron en ese momento, como un globo desinflado algunos, ¿no? Pero gritaron en ese momento. Pero enseguida Jesús habló diciendo: tened ¿qué? Ánimo, yo soy, no temáis. En otra versión dice: confiad. En otra dice: cálmense. Que Jesús les dijo: cálmense. En este dice: ten ánimo, yo soy, no temáis. Para hacerlo más entendible y más, dice: cálmense, les dijo Jesús. En esos momentos, cálmense, tranquilos. Yo soy, no teman. Yo soy Jesús, yo soy el que soy.
Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca andando sobre las aguas para ir a Jesús. Pero ¿qué sucedió? Pero al ver el fuerte viento, ¿qué pasó? Por eso les digo, el miedo nos paraliza, el miedo nos desenfoca, el miedo hace perder la visión de lo que Dios tiene para con nosotros. El miedo a que pensamos que Dios no está con nosotros, que Dios no nos va a ayudar, que Dios es un poquito malo, no se acuerda de nosotros. Y ese miedo nos causa que entonces pongamos la mirada en las cosas de este mundo, que pongamos la mirada en el fuerte viento. Y dice que enseguida comenzó a hundirse y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y a mí me llama la atención, porque tiene que ver en fe, tiene que ver con fe, porque él tuvo temor, porque puso su mirada en el viento, puso su mirada en el fuerte viento, puso su mirada en la tempestad, puso su mirada en el problema, puso su mirada en la escasez, puso su mirada en la situación complicada, puso su mirada en lo imposible, puso su mirada ahí en lo que nadie quiere ver, en la situación complicada. Eso lo hizo tener miedo, eso lo hizo tener temor. ¿Y sabe qué le dice Jesús? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y este día probablemente el Señor te está diciendo: no dudes, no tengas temor. Recuerda que yo estoy aquí para ayudarte. Y me encanta porque el Señor no está ahí para dejarlo hundir. El Señor no le dio la patada de ahogada, no le dio ahí como le empujó para que se hundiera. Él extendió su mano y lo levantó. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. El Señor no te condena, el Señor no te está diciendo no tienes ahí. No, el Señor te da una nueva oportunidad. Y no te está diciendo porque tuviste temor, ya estás. No, el Señor te está diciendo: yo quiero enseñarte. Yo quiero enseñarte a caminar. Porque este proceso del temor tú tienes que brincarlo, porque son como estos escalones, hermanos. Porque de pronto el primer escalón, cuando uno viene a Cristo, está dando los primeros pasos, pero el Señor te enseña acerca de la fe, a no dudar, a creer, y entonces das un paso. Y de pronto el Señor te quiere decir acerca de la fidelidad, acerca de la santidad, acerca del compromiso. Y entonces empieza a dar otro paso. Y el Señor empieza a decirte de las cosas que hay por delante, de otras cosas más. Entonces cada paso el Señor te está llevando, te lleva a crecer, a no quedarte ahí. El Señor te aceptó tal como viniste, pero no quiere que te quedes en el mismo lugar. Él quiere que avances, que trasciendas, que crezcas. Y el Señor en esta tarde, así como a Pedro cuando le dijo, lo sacó nuevamente y le dijo: yo quiero una nueva oportunidad. Y vemos la historia como Pedro, siendo en el Nuevo Testamento, el día del Pentecostés, él predica y 3,000 personas se salvan y sigue siendo un hombre usado por Dios. El Señor también tiene una nueva oportunidad para usted. El Señor tiene una oportunidad para conmigo. El Señor te dice: no temas, yo estoy contigo. Y vamos a orar. Ahí donde usted está, cierre sus ojos y vamos a orar y vamos a decirle: Señor, hoy sé que me has hablado a mi vida, sé que me has hablado a mi corazón y me dices: no temas, no tengas temor, no tengas miedo, porque hay un plan glorioso para cada uno de nosotros que se cumplirá, que lo que has hablado tú lo harás, Señor. Pero que me quieres enseñar a confiar plenamente en ti, porque eso te agrada a ti. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y tú quieres que yo crezca en esa área de mi vida, Señor. Y yo quiero orar en este día, en esta hora, por aquella persona que dice: yo sinceramente había experimentado temor. Y quiero que ahí con tus ojos cerrados, ahí todos son como nuestros ojos cerrados. Yo quiero orar por aquellas personas que dicen: yo estaba experimentando temor, yo estaba experimentando miedo por alguna situación, no importa la situación. Pues hoy yo quiero decirte que Dios te ha traído porque Él quiere fortalecerte, porque Él quiere animarte. Él quiere que haya calma en tu corazón y mostrarse su amor, mostrarte su fidelidad y decirte: yo estoy contigo,
no temas. Si tú eres esa persona, o ese matrimonio, o esa familia que decide que en este día necesita oración y reafirma ese compromiso en este altar, yo quiero invitarte a que pases. Me gustaría orar por ti, porque como somos una familia, y una familia nos animamos, y en una familia oramos unos por otros, en una familia nos fortalecemos, y me gustaría orar por ti. No tengas, ahora sí, como Jesús dijo, no tengas temor, no tengas miedo, no tengas pena. Ven a este altar y quiero orar por ti. Quiero orar por aquellos que probablemente hayan experimentado esa desconfianza, decir, no sé qué pasará. Bueno, quiero orar por ti. ¿Hay alguien aquí en esta tarde al cual Dios le habló? Gracias por ser valiente. Pasa rápidamente. Y quiero orar por tu vida. Y quiero decirte lo que Dios tiene. Ánimo.